Teresa despertó con el canto de los pájaros y la luz suave de la mañana colándose por la ventana. Era su cumpleaños número 74. Esperó, con una taza de café entre las manos, a que sonara el teléfono. Pero el tiempo pasó despacito, como las gotas que caían de la tetera que olvidó tapar. No hubo mensajes, ni una llamada, ni un feliz cumpleaños, mamá. Sus 3 hijos, tan presentes en las fotos del estante, ahora vivían sus vidas lejos, demasiado ocupados como para recordar que existía un día como ese. 2 días después, Teresa dobló con cuidado sus vestidos floreados, los mismos que solía usar para cuidar el jardín hace años, y los metió en una maleta pequeña, de tela gruesa y antigua. Tomó el autobús de la mañana, sentándose junto a la ventana como quien busca respuestas en el paisaje. El camino parecía hablarle. Cada curva, cada árbol solitario, al borde de la carretera, traía recuerdos de cuando la vida era más sencilla, y ella también. El cielo nublado volvía todo más lento, más profundo. Llegó al pueblo a media tarde. El aire del interior olía a tierra mojada, a pan recién horneado y a tiempo detenido. La plaza aún tenía el mismo kiosco, la iglesia, la misma campana. Y la calle principal, con sus tienditas de siempre, parecía no haber cambiado con los años. Rosa la esperaba en la reja, con una sonrisa dulce y el cabello canoso recogido en un chongo desordenado. Era 2 años mayor y siempre había tenido un aire maternal incluso cuando eran niñas. «Ya era hora, Teresa», dijo con los ojos brillosos. El abrazo entre las dos fue largo. No era solo un reencuentro, era sanación. Esa noche, después de cenar, se sentaron en la terraza con cobijas sobre las piernas. Teresa le contó sobre el olvido de sus hijos. Rosa la escuchó en silencio, tomándole la mano con ternura. «¿Sabes, Teresa? A veces hay que alejarnos de lo que duele para recordar quiénes somos de verdad». Su hermana se fue a dormir temprano, pero Teresa se quedó ahí, escuchando a los grillos, mirando el cielo. Y por primera vez en mucho tiempo sintió algo encenderse por dentro, como una vela en un cuarto oscuro. En la mesa colocó el pastel de elote que hacía todos los años, por costumbre, por recuerdo, por una hebra de esperanza. Se sentó sola, masticando el silencio, tratando de que la ausencia no le echara a perder lo dulce. Más tarde, con el sol escondiéndose, Teresa se sentó en la mecedora del porche y volvió a leer una carta antigua de su hermana Rosa. Era de hace unos meses, pero ahora sus palabras parecían llamarla. «Ven a visitarme, Teresa. La feria del pueblo sigue hermosa. Hay flores, música, ese olorcito a infancia. Te extraño». Teresa miró a su alrededor. Su casa estaba ordenada, en silencio, vacía, y se preguntó cuánto tiempo llevaba sin sentirse verdaderamente viva. Tal vez ya era hora de dejar el lugar donde todo se había detenido. El sábado por la mañana, Rosa despertó a Teresa bien temprano. «Vamos al tianguis, hermana. Es día de colores, de aromas ricos y de buenos recuerdos». Teresa se puso un vestido, claro, arrugado por los pliegues del tiempo, se peinó con esmero y se colocó un pequeño broche en forma de flor, un regalo antiguo de su esposo. Aunque el corazón aún estaba guardado, algo dentro de ella quería abrir la ventana, aunque fuera solo un poquito. El tianguis se extendía por la plaza como una pintura viva, puestos con telas coloridas, voces alegres, frutas apiladas como esculturas y un dulce aroma a ate de guayaba flotando en el aire. Rosa compraba verduras mientras Teresa caminaba despacio, sintiendo cómo sus ojos se maravillaban de nuevo, como hacía mucho no pasaba. Niños corrían con globos, señoras ofrecían quesos artesanales, y al fondo, un pequeño grupo tocaba acordeón con canciones que parecían salidas de la infancia. Fue entonces cuando se detuvo. Ahí, en una esquina del tianguis, un puesto de flores, margaritas, crisantemos, jazmines, lavandas, todos en pequeñas macetas con letreritos escritos a mano. Detrás de las flores,
un hombre de cabello blanco, barba sin afeitar y unos ojos que todavía guardaban juventud. Él levantaba una maceta cuando la vio y se quedó congelado por un instante. Teresa, ella tardó un segundo en reconocerlo, pero sí, era él, Miguel. El mismo Miguel con quien bailaba en las fiestas de San Juan, con quien se dio su primer beso escondida detrás de la iglesia. El mismo que se fue a los 18, sin explicación, llevándose con él un pedazo de su juventud. «¿Miguel?», dijo ella con un hilo de voz. El tiempo entre ellos se detuvo. Ya no había puesto ni tianguis ni gente. Solo ese reencuentro que el destino había escrito con tinta invisible. Él sonrió, aún sosteniendo la maceta de lavanda. «Nunca te olvidé». El corazón de Teresa latió como si hubiera regresado en el tiempo. Y por primera vez en muchos años, sonrió de verdad. «¿Nunca me olvidaste?», repitió Teresa sorprendida. «Pero desapareciste, ni una carta». Miguel bajó la mirada por un momento, como quien carga décadas de explicaciones guardadas en el pecho. «Fui un tonto. Me fui por miedo. Quería estudiar, crecer, demostrarle algo al mundo. Pero dejé atrás lo más importante. A ti, ella». Respiró hondo. No había rabia, solo un eco lejano de un dolor viejo. Y tal vez un extraño alivio de al fin tener una respuesta, aunque llegara tarde. «¿Estás bien?», preguntó él, con ternura en los ojos. «Quedé viuda hace 6 años. Desde entonces he estado sobreviviendo». Miguel señaló una silla de madera junto al puesto de flores. «Siéntate un ratito. ¿Te puedo invitar un té de Jamaica? Aún soy pésimo con el café». Ella sonrió y aceptó. Se sentó, observando cómo él cuidaba las flores, con suavidad, con manos firmes y atentas. Hablaba poco, pero cada palabra llevaba el peso justo. Mientras el té se calentaba, conversaron sobre la juventud, sobre los caminos que tomaron. Teresa habló de su familia, de los nietos que solo veía en fotos, de la soledad que se escondía en la rutina. Miguel contó que nunca se casó. Regresó al pueblo hace 10 años y desde entonces vivía de las flores. Decía que las flores hablaban más que mucha gente. «La lavanda me tranquiliza», dijo, «pero las margaritas siempre me recordaron a ti». Teresa desvió la mirada. No sabía si era el calor del té o los recuerdos del pasado lo que le encendía las mejillas. Al final de esa mañana, cuando el sol ya bañaba los puestos con un brillo dorado, ella se despidió con un nudo dulce en el pecho. «Mañana regreso», dijo. «Quiero comprar flores para Rosa. Y tal vez un poquito más de charla», se animó él. Teresa dudó un segundo y luego asintió con una pequeña sonrisa. «Tal vez». Y así fue como el silencio de la soledad empezó a dar lugar a algo nuevo. O quizás algo viejo que volvía a florecer. Al día siguiente, Teresa volvió al tianguis. Esta vez, no con el paso inseguro de una visitante, sino con una tranquila voluntad de estar ahí. Rosa, con una sonrisita pícara, solo dijo: «¿Vienes por las flores o por quien las vende?». Teresa fingió no escuchar, pero la verdad era que su corazón ya no era el mismo. Estaba menos rígido, menos gris, como una tierra seca que empieza a aceptar la lluvia. Miguel ya la esperaba. Al verla, limpió deprisa una silla, acomodó un pañuelo en el cuello y le entregó un pequeño ramo de lavanda con romero. «Dicen que el romero es para la memoria, pero yo prefiero pensar que es para la esperanza», comentó con un brillo en los ojos. Teresa se sentó, mirando el ir y venir del tianguis. Poco a poco empezó a ayudarle, primero envolviendo macetas, luego anotando pedidos, y pronto se encontró, entre flores como quien redescubre un lugar secreto del que nunca debió salir. Miguel era gentil, no forzaba las palabras, escuchaba más de lo que hablaba. A veces simplemente trabajaban lado a lado, en silencio, pero un silencio lleno de presencia, de paz. «¿Siempre te gustaron las flores?», preguntó él una tarde. «Siempre. Pero la vida se fue llenando de otras cosas, la casa, los hijos, el duelo.
y me fui olvidando de mí. Él la miró con ternura, como si en cada línea de su rostro viera las partes que ella había dejado atrás, y estuviera dispuesto a recordarlas, una por una. Con el tiempo, la gente del pueblo empezó a notar su presencia. Alguien comentó: «¿Ayudante nueva, Miguel? Está guapa, ¿eh?» Él rió y contestó sin titubear: «Flor rara, no la dejo ir otra vez». Teresa se sonrojó como una jovencita, y en 1900, ese instante, sintió algo que hacía mucho no sentía, que aún era vista, que aún era deseada, que aún podía florecer, incluso a los 74 años. Las mañanas junto a Miguel se convirtieron en un nuevo tipo de calendario para Teresa. Ya no existían esos días iguales, ni las horas arrastradas de soledad frente al televisor. Ahora, cada mañana comenzaba con el aroma del tianguis, el toque de la brisa en el rostro y la voz suave de Miguel diciendo «buenos días», como quien ofrece un refugio. Comenzó a conocer los nombres de las plantas con más intimidad. Aprendió a trasplantar con paciencia, a abonar con cuidado, a entender que cada flor tiene su propio tiempo. Y, poco a poco, se dio cuenta de que ella también. Rosa notaba el cambio y lo decía con una sonrisa en los ojos. «Hay algo nuevo en 1900, ti, Teresa». Un brillo, una ligereza. Una tarde, sentadas en la terraza con té de anís, Teresa dijo, casi en un susurro: «No sabía que aún era posible sentirme así, viva, con ganas de arreglarme, de salir, de platicar, de ser mujer Rosa». Le sostuvo la mano con ternura. «Siempre fue posible. Solo estabas esperando volver a florecer». Pero con ese florecer también llegaron las dudas y la nostalgia, no por los hijos, que seguían sin llamar, sin preguntar por ella, sino por la idea de pertenecer a algún lugar. La casa grande, los muebles antiguos, los retratos que ya no decían nada. En una llamada breve con el hijo mayor, ella comentó que estaba de viaje. «¿Eh? ¿Y se fue sola? ¿Por qué?» «Porque nadie vino, hijo, y yo también soy persona». Del otro lado, silencio. Luego, un seco. «Bueno, hablamos después entonces». Colgó con un peso ligero, como quien se da cuenta de que ya no hay cadenas, solo recuerdos, y que no toda ausencia merece regreso. Esa noche, mientras guardaban las flores después del tianguis, Miguel la miró y le dijo: «¿Has pensado en quedarte por aquí?» Ella sonrió. «Lo he estado pensando, todos los días». Los días siguientes fueron como pétalos abiertos al sol, ligeros, perfumados, pero también expuestos al viento de la duda. Teresa comenzó a caminar más por el pueblo, observando los pequeños detalles: la señora que vendía pasteles en la esquina, el perro que dormía bajo la sombra de la farmacia, los niños que jugaban a las canicas en la banqueta como ella lo hacía en su infancia. Todo parecía llamarla de regreso, no solo al lugar, sino a sí misma. Miguel, cada vez más presente, respetaba sus silencios. A veces solo caminaban lado a lado por las calles de tierra. Él hablaba de plantas, y ella escuchaba el sonido de su propio corazón tratando de aprender un nuevo ritmo. Una tarde nublada, mientras acomodaba las macetitas de margaritas, Miguel le dijo: «Teresa, yo quisiera que te quedaras de verdad, que echaras raíces aquí, conmigo». Ella se detuvo, lo miró, y sintió un susto dulce. «Hablas como si fuera fácil dejar todo. Mi casa, mi historia, mis hijos», respondió, más para sí misma que para él. «Tu casa te olvidó, pero tú no tienes que olvidarte de ti». Esas palabras se le quedaron como semilla. En los días siguientes, llamó a una vecina y le pidió que revisara su correspondencia. Habló con la administradora del edificio y le dijo que tal vez pondría el departamento en venta. Revisó su maleta y se dio cuenta de que ni siquiera extrañaba la ropa que había dejado. Pero por las noches, sola en el cuarto de visitas de su hermana, sentía miedo. Miedo de estar empezando demasiado tarde, de que todo aquello fuera solo una ilusión.
de que Miguel, a pesar de su dulzura, también se cansara de ella como parecía haber ocurrido con los demás. Y en medio de ese remolino de incertidumbre, hizo algo que no hacía desde hacía años. Rezó. Con voz baja, ojos cerrados y las manos entrelazadas, dijo: Dios, si aún es tiempo, muéstrame que todavía puedo vivir, no solo existir. A la mañana siguiente, al despertar, encontró un papel bajo la puerta. Corté las primeras dalias de la temporada. Son tuyas, Teresa. Te espero en el puesto, como siempre. Miguel. Y en ese gesto simple encontró su respuesta. Esa mañana, Teresa se puso su vestido de lino azul, el que solía guardar para los cumpleaños. Irónico, ya que en los últimos años nadie venía. Pero ahora lo eligió no para que la vieran, sino porque se sentía bien consigo, misma. Salió antes de que Rosa despertara, con el papel de Miguel aún entre las manos, como una flor que no se marchita. El camino al tianguis le pareció más corto, o tal vez ella caminaba más ligera. Al llegar, Miguel ya estaba colocando las dalias sobre la mesa de madera. Al verla, extendió una macetita como quien ofrece algo más que flores. «Buenos días, Teresa. Hoy hay té con canela». Ella sonrió. «Hoy también hay decisión, y ahí mismo, entre crisantemos y girasoles», dijo con voz firme. «Me voy a quedar. Quiero vender mi departamento. Quiero vivir aquí. Quiero este pueblo, esta calma, esta rutina que me sonríe. Y te quiero a ti, Miguel. Pero te quiero despacio, como las flores que sembramos». A su debido tiempo, él la abrazó. Y fue un abrazo que no exigía nada, solo abrazaba. En los días que siguieron, Teresa llamó a una inmobiliaria. Habló con Rosa sobre rentar un pequeño espacio cerca, algo solo para ella. Empezó a anotar pedidos de flores de los vecinos, a armar ramos, sencillos, a aprender los nombres de los clientes. Por las noches escribía en un cuaderno viejo que encontró en casa de su hermana. Hoy aprendí a cuidar violetas. Les gusta la sombra y el silencio, como a mí. Miguel me contó que los crisantemos resisten el frío. Tal vez por eso son flores de memoria. Compré unas tijeras de podar. Nunca pensé que una nueva vida comenzara así, cortando ramas secas, y cada página era como plantar un nuevo pedacito de ella misma. Todavía sentía miedo, claro, pero ahora el miedo venía acompañado de coraje, como dos manos que se toman para cruzar la calle. Todo el pueblo parecía estar de fiesta. Era el Festival de las Flores, una tradición antigua que Teresa apenas recordaba de su infancia. Las calles estaban decoradas con banderines, y la plaza se llenaba de colores como un campo en primavera. Miguel, con su delantal de lino y un pequeño sombrero de paja, montaba un puesto especial para la ocasión. Esta vez no serían solo flores en macetas. Habría arreglos personalizados, tarjetas con frases escritas a mano y un letrero que Teresa pintó con delicadeza en acuarela. Flores que hablan por nosotros. Se dedicó durante días. Pintó cajitas de madera, amarró listones de ixtle, perfumó todo con lavanda. Descubrió que tenía un don especial para los arreglos, como si, al juntar las flores, también acomodara sus propios sentimientos. Miguel la observaba con ternura. A veces le rozaba la mano entre las flores. Otras veces, simplemente le ofrecía un vaso con agua y le decía: «Te ves hermosa, Teresa». Y no son solo las flores. Esa tarde, una niña pasó con su madre y dijo: «Quiero un ramo igual al de la señora del tianguis. Parece un hada de las plantas». Teresa rió, pero por dentro se conmovió. Hacía tanto que nadie la veía con ojos de encanto. Cuando cayó la noche, hubo música en la plaza. Miguel la invitó a bailar. Ella dudó. Sus pies ya no eran tan ligeros, y su corazón aún se asustaba con lo nuevo. «Confía en mí», dijo él extendiendo la mano. Y ella fue. Bailaron despacio, como si el tiempo hubiera vuelto, como si fueran jóvenes otra vez,
como si toda ausencia hubiera encontrado ahí un rincón de paz. Miguel le susurró: «Nunca imaginé tener una segunda oportunidad, pero ahora que llegó, no la suelto más». Teresa apoyó la cabeza en su hombro. La música seguía, pero para ella el mundo giraba al ritmo justo. Por primera vez en años, bailaba sin pensar en el después. Era el ahora. Y eso bastaba. Pasaron los meses desde el festival. Teresa ahora vivía en una casita modesta, con ventanas azules y cortinas de encaje, a 2 calles del tianguis. Plantó rosales en el jardín del frente y colgó campanitas de viento en la terraza. Bailaron despacio, como si el tiempo hubiera vuelto, como si fueran jóvenes otra vez, como si toda ausencia hubiera encontrado ahí un rincón de paz. Miguel le susurró: «Nunca imaginé tener una segunda oportunidad, pero ahora que llegó, no la suelto más». Teresa apoyó la cabeza en su hombro. La música seguía, pero para ella el mundo giraba al ritmo justo. Por primera vez en años, bailaba sin pensar en el después. Era el ahora, y eso bastaba. Pasaron los meses desde el festival. Teresa ahora vivía en una casita modesta, con ventanas azules y cortinas de encaje, a 2 calles del tianguis. Plantó rosales en el jardín del frente y colgó campanitas de viento en la terraza.